Buenos días, Good morning. Dios los bendiga. Mi nombre es Simón Mendiola. God Mi bless nombre es you. Simón Mendiola, para los que no me conocen. God bless you. My name is Simon Mendiola, for those who don't know me. Y como todos ya saben, los pastores no están. And as all of you know, our pastors are gone. Y como Kaylen dijo la semana pasada, los pastores nos pidieron que si los podríamos cubrir en estos días con una enseñanza. And as Caitlin mentioned last week, they asked us if we could cover them this week with teachings, Pero que era bueno comenzar con nuestros testimonios. but that it would be a good place to start with our testimony. Él nos dijo que era una buena manera de comenzar He showed us that it was a good way to start, y también de practicar y empezar a caminar este camino que Dios ha preparado para nosotros, que Dios tiene para nosotros, and also a very good way to practice and start this journey that God has for us. en el cual nosotros también queremos caminar. And this is the path that we choose to walk in. Así que le doy gracias a Dios por este día y por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí. Am, Llegué a la iglesia hace como 4 meses I came to the church about 4 months ago. y también gracias a Dios estoy trabajando en el programa de AYC And also, praise to God, I'm working in the AYC program. y también recibiendo un poco de entrenamiento por parte del pastor para prepararme para en un futuro poder aprender a predicar. Also, I have been receiving mentoring through our pastor for the future where I may be able to preach. Hablé con el pastor sobre lo que Dios había puesto en mi corazón para servirle y me dijo que él me podía ayudar. I spoke to pastor about what God had put in my heart about serving him, and he said, I can help you. Así que estoy aprendiendo y avanzando en eso para poder algún día poder hacerlo. So I have been working and advancing in that and training so that I may be able to do it one day. Y bueno, soy de Michoacán, I come from originally Michoacan. tengo 3 hermanas y gracias a Dios también tengo a mis padres. I am blessed to have my mother and father and 3 sisters. Desde muy chico, And when I was little, tenía como 4 años, pude experimentar un poco de la bondad y del poder de Dios. De hecho, mucho. and I was able, from like when I was 4 years old, be able to experiment God's mercy. No lo entendía muy bien porque era muy pequeño, pero podía ver el poder de Dios obrando en la familia. I didn't quite understand it because I was little, but I could see the power of God working through the family. Cuando tenía como 4 años, mi mamá tuvo problemas de salud, When I was 4 years old, my mom had health problems. entonces nosotros, yo y mis 2 hermanas, tengo una hermana mayor y una hermana menor, And at that time, my older sister and my younger sister, éramos pequeños, no entendíamos qué pasaba, pero sabíamos que mi mamá estaba enferma. we were little and we didn't understand what was going on, but we understood our mom was sick. Entonces no podíamos quedarnos solos, nos dejaron a vivir con mis abuelos. And we couldn't stay by ourselves, so we started living with our grandparents. Estuvimos viviendo con ellos por varios días. We were with them for a few days. Nosotros estábamos pequeños, no sabíamos realmente qué pasaba, And again, we were little, so we didn't know what was going on. pero mis papás no estaban en casa. But my parents were not at home. Después de varios días, ellos regresaron After a few days, they came back, y nosotros pensamos que todo iba a ser normal otra vez, and we thought that everything was going to be normal again. pero nosotros seguíamos viviendo con nuestros abuelos But we were still living with our grandparents. y sabíamos que mi mamá seguía enferma. And we knew that my mom was still sick. Cuando ellos regresaron sin esperanza. And when they came back hopeless. La razón por la que habían vuelto es porque mi mamá estaba muy enferma y los doctores habían dicho que mi mamá no se iba a componer. And the reason that they had come back was very grim. The doctors had told them, yeah, she's sick, she can't get better. Que no tenía caso seguir gastando dinero porque no tenía esperanza. And they were plainly told, oh, there's no point in spending more money, there's no hope. Entonces nosotros no podíamos estar con ella porque ella no podía atendernos, no podía hacerse cargo de nosotros. And we couldn't be with her because she was weak, so she couldn't take care of us. A veces era difícil para nosotros porque éramos pequeños, necesitábamos estar con nuestros papás, And it was difficult for us because we were little kids. We wanted to be with our parents. pero era parte de lo que teníamos que vivir, de lo que estábamos viviendo, era difícil.
And although it was difficult, it was part of what we had to go through, what we had to live through. Y como habían vuelto sin esperanza, sin las medicinas decían que no podían servir, que no podían trabajar, And since they had come back without hope and doctors telling them that the medicines couldn't work, mi papá no se rindió en lo que habían dicho los médicos. my dad did not give up. He did not trust what the doctors had told him. Él seguía buscando la manera de que mi mamá pudiera recuperar la salud. He kept looking and looking for options so that my mom could recover her health. Mi mamá tenía cáncer y también tenía problemas con sus riñones. My mom had cancer and she also had kidney problems. Y encima de todo también tenía una hernia. Era And on difícil. top of that, she also had a hernia. Mi papá pasaba mucho tiempo tratando de buscar soluciones por medio de hierbas de medicina, And, medicina natural. and my dad kept looking everywhere, natural medicine everywhere to find a solution for her. No sabía cómo ayudarla, así que compró un libro sobre la medicina natural. And he didn't know how to help her, so he bought a book about natural remedies and medicine. Se ponía a leerlo y comenzó a investigar qué plantas o hierbas eran buenas para la enfermedad. And he started studying and looking what kind of plants or herbs could help her. Así que él gastaba todo el tiempo en buscar la solución para que mi mamá mejorara. So he was spending all his time looking for a solution to make my mom get better. Pasaron varios días And more days went by, y mi mamá no mejoraba. and she was not improving. Nosotros mirábamos que ella estaba mal, no se podía levantar, no podía caminar, no podía comer. And we saw how bad she was. She couldn't get up, she couldn't eat. Era difícil. It was very difficult. Así que nosotros seguíamos viviendo con nuestros abuelos. So we continued to be living with our grandparents. Después de un tiempo, pasaron muchos días, como 2 semanas, una Yeah. semana, After 1 or 2 weeks, mi mamá comenzó a mejorar. my mom started to get better. Mi papá había usado muchas alternativas, había usado muchas hierbas medicinales, así que no sabía cuál era la que estaba trabajando. And my dad had given her all kinds of remedies, so he didn't know which one was working. Así que él continuó haciendo lo que estaba haciendo, ayudándola de esa manera. So he continued helping her the way he was helping her. Y después de unos días, de meses, mi mamá se compuso. And after months, my mom got better. Entonces mi papá, pues todos estábamos contentos. La verdad, nosotros no sabíamos qué es lo que realmente estaba pasando, pero nos alegrábamos de que mi mamá estaba bien. And we were all happy. Again, we weren't understanding what was happening, but we saw my mom get better, so we were happy. Nosotros no sabíamos, yo no entendía cómo era, pero después de mucho tiempo me pude dar cuenta de que era Dios obrando en nuestras vidas, de que Dios siempre fue nuestro ayudador en ese tiempo difícil. And I didn't understand then, but then as I grew older, I saw it was God. He was, all the time we didn't even know about it, He was working through us, He was our helper. Y a raíz de la enfermedad y todo eso, mi papá tenía muchas deudas. And because of the sickness and all of that, my dad was in a lot of debt Así que no podía pagar. and he couldn't pay. Buscó opciones y no podía, era difícil. He started looking at options and it was difficult. Entonces escuchó consejos de personas que emigraban para acá y la opción que tenía era venir aquí para poder trabajar y poder pagar lo que debía. And he listened to advice to people that would come over here who emigrated over here and came to work and to be able to raise his family. Nosotros éramos pequeños y él no quería dejarnos. We were little and he did not want to leave us behind. Así que una vez habló con todos, nos juntamos y hablamos. Estábamos pequeños, pero él dijo, quiero que sepan lo que quiero hacer. And he gathered us together and we were little, but he talked with us. He said, this is what I want to do. Y su decisión era que tenía que venir acá porque no tenía otra salida, no había más para hacer. And his decision was that he had to come over here because there was no more options for him. Había intentado muchas cosas, muchos trabajos y no resultaban para poder pagar las deudas que tenía. He had tried many things, many jobs, and they were not enough to pay the debts that he had. Había conseguido mucho dinero para tratar de curar a mi mamá, pero los intereses estaban creciendo. He had
gotten a lot of money to help my mom get better, but the interest on those debts were increasing. Entonces se vino. So he came over. Vino, trabajó, después de un tiempo regresó. He came, he worked, and after a little bit, he went back. Regresó sin deudas y todo iba bien. He came back, he cleared his debts, and everything was going good. Teníamos una casa pequeña, We had a small house. somos tres hermanos, entonces dijo, la casa es muy pequeña, necesitamos una casa más grande. And there were 3 kids in total, and he said, we have a very small house, so we need a little bit bigger. Y él vio la necesidad de que necesitábamos un espacio más grande para vivir, porque estábamos creciendo. And he saw that the necessity that we needed a bigger space because we were growing. Así que decidió regresar otra vez aquí para seguir trabajando. So once again, he came back here to continue working. Y sucedió igual, regresó. And again, he came back, Comenzó a construir su casa started constructing his house, y todo iba bien. and Y todo fue bien por mucho tiempo. everything was going well for a long time. Después crecí yo y también quería venir para acá. Then I grew up and I wanted to come over here. Vine con él 2 veces. I came over here with him 2 times. Cuando la última vez que vinimos, mi papá sufrió mucho en el camino. And the last time we came over, my dad suffered a lot on the way. Caminábamos mucho y era difícil para él porque ya era tenía una edad Avanzado. no era tan joven. And it was difficult. We were walking a lot, and he was not a young man anymore. Entonces la última vez que dijo, yo ya no regreso. And the last time we came over, he said, I'm not coming back. Es la última vez que vengo y ya está. It is the last time I'm coming over here. Once I get back, I'm staying there. Y después de que yo comencé a venir, yo ya no quería estar en México porque era más fácil estar aquí. And then when I came over here, I didn't want to go back to Mexico because it was easier being over here. Entonces yo le dije, yo quiero regresar. So I told him I want to go back. Me dijo, está bien. And he said, go ahead. La última vez que vine, mi papá se quedó enfermo. And the last time I came over, my dad was the sick one. Empezó a dejar de dormir y no descansaba bien y empezó a tener problemas para dormir, para comer. He had insomnia and he wouldn't rest appropriately, so he wouldn't eat appropriately. Comenzó a ir con los doctores And again, he started going to doctors. y los doctores le dijeron que los doctores no encontraban ninguna enfermedad en él. And they couldn't find any sickness in him. Estudios y estudios y los doctores no tenían respuesta. They did test after test, and the doctors didn't have an answer. Y pues mi papá desesperado y toda la familia porque mi papá estaba yendo cada vez peor. And my dad and the rest of the family were desperate because he kept getting worse and worse. Sus cambios de humor eran bruscos. There were some radical mood changes, Entonces ya no sabíamos qué hacer. and we didn't know what to do. Había una casa de oración en un pueblo cerca There was a prayer house in a village nearby, y mucha gente hablaba de ese lugar que allí hacían muchos milagros. and many people spoke that there were miracles happening there. Mi papá en su desesperación dijo, pues vamos. And in his desperation, my dad said, let's go. Cuando fuimos, la líder de la iglesia, And when we went in there, the leader of the church, cuando lo miró, le dijo que él tenía mucha necesidad de Dios. when she saw him, she said, you have a lot of need for God. Y fue curioso porque solo se dirigió a él. And it's curious because she only addressed him. Después del servicio, llegamos, entramos, nos recibieron After the service, we went, they received us. y después del servicio, la líder de la casa de oración de And la iglesia after the service, the leader of the prayer house le dijo que él estaba siendo atormentado por un demonio. told him that he was being terrorized by a demon, Pero que estaba en un buen lugar. but that he was in a good place. Entonces mi papá dijo, yo quiero ser liberado, quiero ser libre. And my dad said, well, I want to get rid of this. I want to be free. La señora le dijo, Dios te puede dar esa libertad. And the lady told him, God is the only one that can give you that liberty. Y continuamos siguiendo. And we kept going. Cuando me vine, mi papá estaba enfermo, pero ya no tanto. And when I left, when I came over here, my dad was sick, but not as sick.
Ya podía comer, ya podía dormir, podía descansar. Once again, he was eating and he was resting a little bit better. No bien, pero era mejor. Not completely healed, but it was better. Entonces me vine un poco preocupado, pero decidí venirme. So I left a little worried, but I came over here. Dije, va mejorando, está bien. I said, he is on the mend, he is good. Después de que llegué acá, And after I came over here, pasaron como 15 días there were like 15 days, y de una vez hablaba por teléfono como cada 2 semanas and I would call them once every 2 weeks. y una vez me llegó un mensaje donde mi papá estaba enfermo. And once I got a message that my dad was sick. Yo no sabía qué tan enfermo estaba, I didn't know the gravity of how sick he was, pero me dijeron está enfermo. but they told me he is sick. Entonces yo no sabía qué hacer, acababa de llegar, no tenía dinero I didn't know what to do. I had just gotten here, I had no money, y pues les dije llévenlo al hospital. and I told them take him to the hospital. Estuvieron en el hospital varios días They were in the hospital a few days, y mi papá no mejoraba. and he was not getting better. Cada vez iba peor. Every time he was getting worse. Entonces yo hablaba todos los días And at that time, I was calling every day para preguntar por la salud de mi papá. to ask how my dad's health was. Conforme iba pasando el tiempo, iba peor. And as time passed, he was getting worse. Llegó el tiempo en el que los doctores dijeron, el señor no tiene solución, el señor va a morir. And there came a point where the doctors were saying, there's no solution, he is gonna die. La enfermedad está muy avanzada y no podemos hacer nada. His illness is too advanced, we cannot do anything. Y pasó lo mismo, le dijeron que lo sacaron del hospital como a las 8 de la noche y le dijeron, el señor no va a despertar. And the same thing happened. Around 8 o'clock at night, they took him out of the hospital and they said, this guy is not gonna wake up. Mi papá tenía neumonía. And he had pneumonia. Entonces lo llevaron a la casa, And so they took him home. ya resignados. They were had accepted that, Recuerdo que ese día hablé con mi mamá and I remember speaking to my mom that day, y me dijo, tu papá está bien, and she said, your dad is okay, pero yo sabía que no. but I knew it wasn't true. Entonces le pedí que quería hablar con otra persona, que si podía hablar con un tío que los estaba acompañando. So I asked her if I could talk to one of my uncles that was with them, Y él me dijo, tu papá está mal. and he told me, your dad is not okay, Y los doctores dicen que va a morir. and the doctors are saying that he's going to die. Me sentí terrible, And I felt horrible. no podía hacer nada I couldn't do anything, y estaba lejos. and I was far away. Entonces pedí volver a hablar con mi mamá. So I asked to speak to my mom again, Y ellos todavía estaban yendo a la casa de oración. and they were still going to the house of prayer. Ella tenía conversaciones con la líder de la casa de oración And she would speak with the leader of the prayer house. y la líder de la casa de oración les había dicho que oraran solamente, que le pidiéramos a Dios, que Él era el único que lo podía sanar. And the leader of the prayer house was telling us to talk to God. He was the only one that could save him. Y entonces fue lo que hicimos. And that's what we did. En la casa de oración donde estaban había como una red de casas de oración por todo el estado. In the prayer house where they were part of a group that were houses all over the state. Ellos se mantenían en comunicación y orando por las necesidades de las personas. And they were in touch, praying for different needs of people across the state. Ella dijo, tu papá está, todos estamos orando por tu papá. And she told me, we're all praying for your dad, Y tú también haz lo mismo. and you have to do the same. Y en realidad yo no sabía orar. And truthfully, I didn't know how to pray. No les había pedido a Dios. I didn't know how to ask God for stuff. Crecimos en la iglesia católica, no íbamos tanto a la iglesia, pero éramos católicos. We grew up, as many in Mexico, Catholic, and we would once in a while go to church, but yeah. Y entonces
no nos quedaba otra opción más que ponerlo en las manos de Dios. So that was our only option, to put him in the hands of God. En ese tiempo estábamos aquí solos, vivíamos solos en un departamento. Yo vivía con otros dos primos. And in that time, I was here alone with a couple of cousins. We were both all alone. Ellos se dieron cuenta de que yo no estaba bien. Yo no les decía nada, pero ellos sabían que no estaba bien. And they noticed that I wasn't okay. I didn't tell them anything, but they saw that I was not good. Me preguntaban qué tenía y yo no podía decirles nada. And they would ask me what's wrong, and I couldn't tell them. Pero después sentí la necesidad de que ellos también tenían que saber. But I felt the need that Eran they had familia. to know. Entonces les conté. So I told them. No me dijeron nada porque no sé, se quedaron sin palabras y también no se podía hacer nada. And I told them, and they didn't say much. I don't know if they were without words, but there's not much we could do. Entonces después de que mi papá regresó a casa, nosotros estábamos orando. And then when my dad went home, we were all praying. Llegaron a casa y pues las esperanzas eran nada. El doctor no les había dado nada de esperanza. They got home, and yeah, they had no hope because the doctor has said what he said. Pero al otro día mi papá todavía estaba vivo, But the next day, my dad was still alive. pero la estaba pasando mal, estaba muy dañado por la enfermedad. He was rough. He was very damaged because of the sickness. Había perdido mucho peso, mucha fuerza, He'd lost a lot of weight, a lot of strength. solo podía estar acostado. Could only be in bed. No comía, He no didn't eat. descansaba, He couldn't rest. entonces cada día iba peor. So he was getting worse. Y la líder de la casa de oración estaba en comunicación con mi mamá, And the leader of the house of prayer kept in contact with my mom, preguntando sobre el estado de mi papá. asking about my dad's well-being. Ella decía que mi papá tenía un propósito para Dios, que Dios lo había hecho con un propósito y que tenía planes para él. And she told her that there was a purpose. My dad was still alive. God had created him for a purpose. Entonces seguíamos orando, And we kept confiando praying. en que Dios iba a hacer el milagro. We kept trusting that God was going to do that miracle. Pasaron como 3 días y mi papá no mejoraba. 3 days went by, no change. Entonces la líder de la casa de oración recomendó que no oráramos por su salud, sino que Dios hiciera su voluntad en mi papá. So then the leader of the house of prayer said, okay, let's not pray for health. Let's pray that God's will be done in my dad's life. Si Dios quiere, que se lo lleve para que deje de sufrir. If God wants to, he can go home so he can stop suffering. Fue lo que dijo la líder de la casa de oración. It's what the leader of the house of prayer told us. Y en lo poco que yo sabía, yo entendí un poco de lo que era la voluntad de Dios. And on the little that I knew, I understood what was the will of God. Y entendía también que si la voluntad de Dios era que mi papá no viviera, pues así va a ser. And I understood that if the will of God was for my dad to not stay, it would be like that. Así que le pedimos a Dios que hiciera su voluntad, pero con temor de que su voluntad no fuera lo que nosotros queríamos. And so we asked God to do his will, but we were fearful that his will was not what we wanted. Pasaron un día, 2 días, And 1-2 days went by, y mi papá no mejoraba. and my dad was not getting better. Entonces nosotros ya no sabíamos qué hacer ni qué iba a pasar, So we didn't know what was going to happen. y pues todavía en oración pidiéndole a Dios. We still were praying, asking God. Pero después del cuarto o del quinto día, And after the 4th or 5th day, mi papá comenzó a recuperarse. my dad started getting better. Cada día iba mejorando poquito, pero iba mejorando, iba Each- teniendo mejoría. Each day there was a little improvement, but there was improvement. Pasaron días y yo todos los días hablaba para saber cómo estaba. Quería saber qué estaba pasando. And more days went by, and I would call every day because I wanted to see how my dad was doing. Y me fueron diciendo el proceso, la situación y cómo iba mejorando, iba empeorando, pero cuando me dijeron que iba mejorando, sentí mucho alivio en mí. And they kept telling me the situation, how he was improving, and when they told me that, I felt relief. Porque ellos también decían, los doctores decían que saliendo del hospital y se iba a morir, lo tenía conectado con oxígeno. Because, yeah, from the doctors telling us that he was going to die because he was connected to oxygen. Dijo, no se murió, entonces Dios le está ayudando. And they said, well, he didn't die, so God must be helping.
y podemos darnos cuenta de que él se va a recuperar. and we could see that he was gonna get better. Así que siguieron pasando los días, mi papá siguió yendo mejor. And the days went by, and my dad kept improving. Primero no podía hablar, después ya comenzó a hablar. And first he couldn't speak, then he could speak. Cuando hablé con él, yo pedí hablar con él, pero todavía era difícil para él hablar. And I asked to speak to him, and he could speak, but very little. Siguieron pasando los días More days will go by, y llegó el tiempo en que él podía tener una conversación. and there came a time where he could converse. Pedí hablar con él y sí, pudimos hablar. I asked to speak to him, and we could talk. Estuvimos hablando de cómo estaba, cómo se sentía y cómo iba yendo. We spoke about how he was doing and how he felt. Y lo que él me contaba, de algún modo u otro, me impactaba. And what he was telling me, it kept impacting me. Decía, yo sabía que estaba enfermo, pero no me sentía enfermo mientras estaba dormido. And he told me, I knew I was sick, but I didn't feel sick when I was asleep. Él me contaba que cuando estaba acostado en la cama, And he told me that when he was bedridden, él podía ver su cuerpo acostado en la cama, he could see his body laying on the bed, pero él flotando en el aire. but he was floating in the air. Y otras veces, cuando empezó a recuperarse, And when he was starting to get better, dice que cuando él despertaba, se sentaba en la cama. he said that when he awoke, he would sit up on bed. Dice, yo veía a dos perros en las esquinas de la cama, sentados, And he said, I saw two dogs, perros guardianes. two guardian dogs, sitting on the corners of my bed, Me dormía y volvía a despertar and would fall asleep, wake up again, y allí los veía. and they were there. Cuando ellos miraban que me levantaba, ellos volteaban a verme y seguían enfocados como en guardianes, como siendo guardia. And when I would wake up and get up a little bit, they were focused on me. A veces dice que se despertaba y lo que miraba eran dos guardias de antes, de los que tienen su armadura, su escudo y su lanza. And he said that sometimes he would wake up and he would see like old-timey guards with like their shield and sword and everything. Y él decía, de algún modo u otro yo me sentía seguro. And he said that one way or another, I felt safe. No me dolía nada, no me sentía mal, Nothing hurt. I didn't feel bad. entonces estaba bien. So Sabía que estaba enfermo, pero estaba bien. I knew that I was sick, but I was good. Pasaron días y mi papá se recuperó. And days went by and my dad got better. Recuerdo que hace poco tiempo hablaba con mi hermana la mayor. I remember some time back, I was talking to my older sister, Hablábamos sobre el pasado, sobre la vida, sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida. and we were talking about the past and what God has done in our lives. Y ella hablaba sobre la enfermedad de mi mamá y la enfermedad de mi papá. And she spoke about when my mom was sick and when my dad was sick. Ella me recordaba And las situaciones difíciles que vivimos she was reminding me of the difficult times that we went through. y también me decía And she was telling me cuánto nos ama Dios, how much God loves us. todo lo que nos ha permitido vivir y aún aquí estamos. All that He has allowed us to live through, and we're still here. Hablaba de mi papá y mi mamá y And, ella los llamaba como milagros, los milagros de Dios en nosotros. and she was talking about mom and dad and how she saw her as our miracles from God. Yo ya estaba en la iglesia, ya comprendía lo que Dios había hecho. And at this point, I was in church, and I could understand what God had been doing. Entonces estábamos de acuerdo en que Dios había obrado en nuestras vidas desde hace mucho tiempo.
And in this, we were always together in spirit that God had been working in our lives all this time. Pero después de que mi papá se compuso, But after my dad got better, él tomó una decisión que yo pensé que nunca iba a tomar o nunca veía a mi papá haciendo, no sé, tomando esa decisión que me dijo que iba a tomar. and my dad made a decision that I couldn't imagine that he would make that decision. Me dijo, Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo. He told me God gave me the opportunity to stay alive. La vida que tengo es gracias a Dios. And the life that I have is thanks to God. Quiero vivir sirviendo a Dios. I want to live to serve God. Para mí era algo sorprendente porque mi papá nunca pensé escuchar que mi papá quisiera servir a Dios o vivir para Dios o no sé. And for me, it was impactful because I never in my life could I imagine that my dad would be living to serve God. Para ser honesto, yo nunca miré orar a mi papá, nunca le miré pedirle a Dios. And to be honest, I never saw my dad praying or talking to God. Entonces fue algo que a mí me sorprendió mucho, And it was something that surprised me. pero al mismo tiempo también me dio alegría y felicidad. But at the same time, I was joyful and it gave me great happiness. Y de ese modo, no sé, me inspiró también a mí a caminar en los caminos de Dios, a buscar de Dios, a confiar en Él. Él me animaba mucho en eso. And in this way, it also gave me a lot of hope and a lot of encouragement to walk with God, to ask for His help, and that my dad would help me a lot in this. Mi papá estaba enfermo hace como 15 años My dad was sick about 15 years ago, y desde ese tiempo él ha dedicado su vida a servir a Dios. and since then, he has dedicated his life to serve God. Y es algo que a mí no sé, me hizo sentir como amado por Dios. And this is something that made me feel that I was loved by God. Me sentí privilegiado de tener unos padres buscando hacer su voluntad y sirviéndole, orando por todos, orando por unos, por otros. I felt privileged to have two parents that were looking to do God's will, to be praying for this and that. Pero aún así yo todavía no conocía a Dios. But even in that, I still didn't know God. Siguieron pasando los años, And years went by. la vida no iba muy bien a veces. Sometimes life wasn't good. Tuvimos tiempo en este país, como vivíamos solos, teníamos muchos días de soledad. And when we were in this country, sometimes we had a lot of lonely days. Sentíamos más la soledad en las temporadas navideñas. And especially we would feel that loneliness in Christmas time. Era cuando más solos nos sentíamos. It was when we felt more lonely. Pasaron los días, pasaron los años And days and years went by. y yo sentía la necesidad de, no sé, en mi corazón había... Mi vida no era lo que quería vivir, estaba viviendo lo que no quería vivir. And I had that emptiness in my heart. I was living life, but it wasn't what I wanted to be living. Me sentía incómodo con mi vida, I felt uncomfortable with my life. sentía que, no sé, había veces que sentía que no tenía sentido vivir, que no sé por qué, And sometimes I don't know why, but no sé por qué vivía, no sé para cuál era mi propósito, vivía sin propósito. I felt that I had no purpose in living my life. Pasó el tiempo y de algún modo u otro conocí personas que asistían a la iglesia. And time went by, and one way or another, I met people that were going to church. Un tiempo me quedé sin un lugar para ir a donde vivir. For a while, I was without a place to live. Vivía con amigos, pero los amigos se casaron. I would live with friends, but then they would get married, Comenzaron a vivir con sus esposas y me quedé solo en el departamento. and they would go and move in with their wives, and I was alone in the apartment. Ya no sabía qué hacer porque no quería vivir solo, no quería pagar tanto. I didn't know what to do. I didn't want to live alone, pay so much. Entonces empecé a buscar renta. And I started looking for a new place, Pasó el tiempo y no encontraba. and I couldn't find anything. Tenemos familia aquí que no conocía yo And we had family here that I didn't know. y tenía un primo que los conocía. Son primos, pero no los conocía yo. And I had some cousins, but I didn't know them. Había escuchado sobre ellos, pero nunca habíamos charlado, nunca habíamos...
I had known about them, but we had never spoken. Y me dijeron, uno de los primos está rentando un cuarto, tiene una casa y le sobran cuartos. And they told me one of the cousins has a house and he's renting a room. Dijeron que está rentando uno, así que ve. So go talk to him. Y hablé con él I spoke to him, y sí, me dijo, tengo un cuarto. and he said, "Yep, Ven y tómalo y por la renta no te preocupes. come on, and don't worry about the rent." Comenzó a cobrarme muy poco de renta. He was charging me very little rent, Y entonces fue bueno para mí. so that was good for me. Pero ellos estaban en la iglesia. But they were at church, Después que llegué, comenzaban a invitarme a la iglesia y yo no quería ir. and when I got there, they would keep inviting me to church, but I didn't want to go. Estuve viviendo como 3 meses con él y él todos los domingos me invitaban a la iglesia y yo no iba. I was living with him for like 3 months, and every Sunday they would invite me, and no, thank you. Y una vez me trató de convencerme diciendo, en la iglesia cada domingo, cada último domingo del mes hacemos comida en grupo. And the way he convinced me was like, okay, at church the last Sunday of the month we have a potluck. Ven para que comas. Come at least for the food. Y, y no sé, como me había invitado muchas veces, me puse a pensar y dije, ¿yo qué pierdo con ir? No pierdo nada y puedo ir a comer. And maybe it was that he was asking me every week, and he finally wore me down, or it was the food. I don't know. I was like, let's go eat. Me dio la dirección y ellos se fueron primero y yo me quedé inseguro de ir o no ir. He gave me the address, and I was still not sure, go, no go. Puse la dirección y fui. So I typed in the address, and I went. Llegué a la iglesia, pero no entré. I got to the church, and I didn't go in. Me regresé, dije, no van a decir que nada más vine a comer. I went back. I was like, nah, they're going to say I'm just here for the food. Cuando me regresé, And when I went back, no sé, algo dentro de mí me decía, ¿por qué no entraste? something inside me was like, why didn't you go in? Ya estabas ahí. You were right there. Y no sé, toda la semana estuve lamentándome por no haber entrado. And I don't know, the whole week I was like, why didn't I go in? Dije, ya estaba allí, ¿por qué no entré? I was right there. Entonces yo quería que llegara el domingo So then I was waiting for Sunday para poder asistir. so I could go. Y el siguiente domingo llegué y And the next Sunday I got there, dijo, si vas, allí vamos a estar. and he said, if you go, we're going to be there. Me acuerdo que llegué y entré I remember I got there, I went in, y la iglesia es pequeña, entonces todos me saludaron, and it's a small church, so everybody said hi. todos fueron muy amables Everybody was very pleasant, y llegué y me senté junto con ellos. so I sat by them. Fue un fue el mejor inicio de mi vida, And it was the best beginning of my life. porque después de que salí, Because after I left, cuando llegué me sentí bien, cuando salí me sentía mejor. when I went in, I felt good. When I left, I felt better. Y me acuerdo que cuando llegué el primer día And I remember that first day, me regalaron una Biblia they gave me a Bible, y en la Biblia decía, Dios te ama. and inside the Bible it said, God loves you. Y esa frase robó mi atención, And that phrase captured my attention porque también explicaba sobre el amor de Dios estaba en el libro. because it also explained that the love of God was inside that book. El amor y la bondad de Dios lo vas a encontrar aquí. The love and the will of God, you are going to find it here. Y comencé a leer. So I started reading. Y entre más leía, más quería saber. And the more I read, the more I wanted to know. Entonces decidí ir a la iglesia. So I decided to go to church. Tenían servicio los domingos, tenían martes de oración y tenían viernes de estudio bíblico. We had service on Sundays, Tuesday prayer, and Fridays Bible study. Y como me sentía bien yendo, quería ir a todos. And since I felt good going there, I wanted to go every time. Quería aprender. I wanted to learn. Pasó el tiempo y me dijeron que si podía ayudarles en el servicio técnico. And time went by, and they asked me if I could help with the technical stuff, Y yo quería ayudar. and I wanted to help. Si quieren que les ayude, yo les ayudo. Nada más díganme cómo. If you want me to help, let me know, and I'll help. Pasaron 3 años 3 years went by, y comencé a platicar con los hermanos de la iglesia que ya tenían más tiempo, un amigo.
And I kept talking to people that had been there a while, one of my friends, Me comenzó a hablar del bautismo. and he started to talk to me about baptism. Yo había leído sobre el bautismo, pero no lo entendía. I had read about baptism, but I didn't understand it. Y él me explicó un poco más, And he explained to me more about it. pero aún así yo no quería bautizar. But still, I was like, not ready to be baptized. Pero, no sé, después de hablar con él, But after talking to him, sentí la necesidad de que tenía que bautizar. I felt that need. I need to be baptized. Entonces me acuerdo que un día hablé con mi pastor So I remember one day I spoke to my pastor, y le dije, pastor, me quiero bautizar. and I said, Pastor, I want to get baptized. Y él pude ver que se puso contento. And I could see that he was happy. Dijo, ¿cuándo? And he said, when? Pues cuando quieran o cuando puedan o cuándo se puede hacer. Yo no sabía nada. And I was like, well, when, where, what can we do it? Y me dijo, para el siguiente domingo. And he said, next Sunday. Yo estaba nervioso, no sabía qué, pero yo quería. I was nervous. I didn't know what, but I wanted to do it. Después que me bauticé, el pastor también me recomendó que leyera más, que aprendiera más. And after I got baptized, pastor said, yep, keep reading. En ese tiempo yo ya podía comprender de la grandeza de Dios, And at that time, I could understand the greatness of God, de su poder y cómo podía ver cómo Él había obrado en mi familia desde pequeño. about his power, and I could see him, his presence through my family all this time. Quería seguir aprendiendo más, I wanted to keep learning, continuaba leyendo. and I kept reading. Había veces que dejaba de leer, pero luego volví a seguir leyendo. And there were times that I stopped reading, but then I went back. Entonces llegó el tiempo, ya pasaron como 3 años de que me bauticé. And then, like 3 years after I got baptized, Y en mi mente comenzó a surgir la palabra de por qué conocí a Dios, cuál es el propósito que Dios tiene para mí. and then in my mind, I kept thinking, so what does this all mean? What's the purpose that I met God? En la Biblia habla de que tenemos un Dios con propósitos para nosotros, And the Bible tells us that God has a purpose for each and every one of us. que somos escogidos, We are chosen. nos ha dado dones, He has given us gifts. que nos ama, He loves us. que nos cuida, He takes care of us, nos bendice. and He blesses us. Y yo me inspiraba mucho también por lo que mi papá y mi mamá estaban haciendo. And I also would get inspired by what my mom and dad were doing. Y yo decía, yo también quiero servir a Dios, And I said, I want to serve the Lord, pero no sé cómo. but I don't know how. Y una de las cosas que más me detenían era que siempre he sido muy tímido para hablar. And one of the things that would stop me is that I've always been a little bit shy to speak. Entonces no sabía qué hacer. So I didn't know what to do. Y no sé, de algún modo u otro me gustaba mucho escuchar a los pastores predicar. And I don't know, one way or another, I always love listening to pastors preach. Y yo tengo ese deseo de poder aprender a predicar para predicar. And I have that wish to learn how to preach. Entonces cuando llegué aquí y el pastor Andy me dijo que él me podía ayudar, So when I got here and Pastor Andy told me that he can help me, no sé, de algún modo u otro eso me emocionó y alegró. in one way or another, that got me really excited. Es como Dios está guiándome a donde tengo que estar para poder aprender, para poder avanzar. And it's awesome to see where God is guiding me, putting me where I have to advance. Y es algo que deseo hacer con todo mi corazón. And Servir a it's Dios, vivir para Él. something that I want to do with all my heart, to serve the Lord. Y también miraba esta oportunidad como es tiempo de comenzar. And I saw this opportunity like, okay, this is the time. Me doy cuenta de que la vida es pasajera, I realized that life is fleeting el tiempo pasa, no se detiene. and time goes by, it doesn't stop. Y yo decía, no estoy haciendo nada, And I kept thinking, I'm not doing quiero anything. hacer algo. I want to do something. Y si no comienzo ahora, ¿cuándo voy a comenzar? And if I don't start now, when am I supposed to start? En español está un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. And there's a saying, don't leave for tomorrow what you can do today. Y también aprendí a ser obediente a la voluntad de Dios. And in all of that, I was learning to obey the will of God. Si Él te dice haz algo, hazlo, decía yo. If He's telling you to do something, you better do it. Me animaba yo solo, And I would pump myself up. pero de algún modo u otro creo que estoy caminando en la voluntad de Dios. And throughout this, I'm discovering that I'm walking in the will of God. Y también creo que este es el inicio de un camino sirviendo a Dios.
And de also, un largo camino, I primero think Dios. this is the beginning of a long way in following God. Y pues, ya está. And this is it. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga. Thank you very much.